Estamos en un tiempo no solamente bueno, un tiempo importante, un tiempo también necesario, marcado por el Señor y su Santo Espíritu. Él está trabajando y está velando porque se cumpla lo que el Señor ya trazó. Recuerden que para Dios nada, nada es producto de una casualidad. Para Dios, Él no ve cómo saca algo, como se dice eh, comúnmente, de una manera espontánea y que alguien dice, mire, pues, ¿y ahora qué voy a hacer? No, el Señor ya sabe en todo y ya tiene un plan trazado. Por ejemplo, ¿qué sabía Él? Todo, Él lo sabe todo, pero hablando de Jesús, Él ya sabía que entre los 12 discípulos, Él estaba escogiendo a quién, a alguien que qué, que lo iba a traicionar, que lo iba a entregar, pero ¿qué más? No solamente Judas. Él sabía que iba a estar también un Tomás que qué, que no iba a creer, no creía. A un Pedro que lo iba a negar. Pero ¿cómo trabajó Jesús? No trabajó con una doble intención. No dijo a esto no los trabajo bien, porque al fin y al cabo, ¿para qué va a trabajar bien en Tomás si este no cree? ¿Para qué voy a trabajar bien en Pedro si me va a negar? Jesús no tuvo entonces, sabiendo todas las cosas, no tuvo qué, una doble intención. Él se dedicó a qué, a cumplir el plan de Dios, el plan del Padre por sobre todas las cosas. Por eso es de que hemos trabajado en esta semana Hechos 3, 20 y 21, en la versión PDT, solo quiero nada más tomarlo para dar continuidad. Dice en la versión PDT, entonces el Señor les mandará la época que Él ha predicho. Ya es una época o un tiempo o una etapa que ¿qué? Anunciada. No era nada producto de una casualidad. Todo lo establecido por Dios, todo lo establecido por nuestro Padre, ya obedece entonces a qué? A un plan que está bien trazado. Ahora dice claramente, eh, Él les mandará, el Señor les mandará la época que Él ha predicho, serán tiempos. No habla de solo de un momento, habla de tiempos, dice, de alivio y renovación. Tiempos de refrigerio, dice en la 60. Tiempos de descanso, dicen otras versiones. Pero tiene que ver con esos tiempos de gloria, tiene que ver con esos tiempos de avivamiento, tiene que ver con esos tiempos del despertar de Dios. Pero dice, les enviará al Mesías a quien él escogió, es decir, a Jesús. Les enviará a Jesús, pero él debe quedarse en el cielo hasta el momento en que se vuelvan a poner en orden todas las cosas. ¿Qué significa eso? Que Jesús no viene él a poner el orden, sino que él viene cuando qué, cuando ya todo está en orden.
Ahora, ¿quién se encarga de poner en el orden? Por supuesto, en otras versiones dice hasta que Dios ponga en orden. Sí, el orden viene de Dios, pero ¿a través de quién? A través de su iglesia. Por medio de su Santo Espíritu, ¿qué trabaja Él? El ordenamiento. Entonces, el ordenamiento en tu vida, el ordenamiento en mi vida, ¿quién lo produce? El Señor, dice su palabra, que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces no es producto de un esfuerzo humano. En este ordenamiento, el Señor te lleva a ti, me lleva a mí, nos lleva a todos a meditar para encontrar qué hay que poner en orden. Pero no digas, yo no puedo poner eso en orden. ¿Cómo comienza el orden? Ayer se trabajó en el discipulado de asistencia apostólica. ¿Cómo comienza el establecimiento del orden? ¿Quién lo puede decir? A ver. Comienza conmigo. Porque regularmente queremos poner, ¿cómo queremos poner el orden? A todo lo que está alrededor, nuestro entorno. Eso queremos ordenarlo muchas veces, pero lo que falta es que ¿qué? Que me examine, que revise y que ponga primero el orden que el Señor me está mandando a mí. ¿Cuántas veces el Señor, por ejemplo, te ha dicho, ordena tus pensamientos? Tus pensamientos no están siendo ordenados. Son pensamientos, ¿qué? Desordenados. Pensamientos impuros, incorrectos. Pensamientos corrompidos. Pensamientos falsos. Pensamientos maliciosos. Pensamientos arrebatados, deshonestos. Muy bien, entonces el Señor te está diciendo a ti, no que hasta ahora, pero te has dicho, no, esos pensamientos, ordénalos. La palabra es clara y nos enseña a quitar, a hacer morir, a despojarnos. ¿Qué más? A desechar todo aquello que viene a nuestra mente y no es de Dios. Alguien no puede decir, es que mire usted, realmente yo hubiera, no hay que hacer, no puedo, fíjese. Vienen esos pensamientos y no puedo, no. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso no es en tus fuerzas, no es en nuestras fuerzas humanas, porque tenemos la mente de Cristo. ¿Qué más? ¿Qué más el Señor ha dicho a nivel personal? Ordena tus emociones. ¿Por qué? Porque esas emociones, por supuesto, están desordenadas. ¿Qué es una emoción desordenada? O emociones desordenadas. Son emociones agitadas. Son emociones, ¿qué más? Fuera de control, que se salen del gobierno de Dios. Una persona con emociones desordenadas tiende a ¿qué? A hacer arrebatos. Se maneja por impulsos. Por lo mismo, naturalmente comete mucho error. Entonces, el Señor, ¿qué dice? Ordena. No es que alguien más ordene esas emociones en ti. No, esas, el Señor te dice, ordena.
tus emociones. ¿Qué está diciendo? Tráelas al orden. ¿A qué orden? Al orden de Dios. Y así vamos a encontrar muchas cosas donde el Señor habla de una manera que personal primero. Porque hay quienes pues siempre buscan ver cómo ponen en orden a su alrededor otra vez. Y no que ahí no haya que poner en orden muchas cosas, sí. Pero comienza primero conmigo. Dile a tu hermano que está cerca eso. Comienza conmigo, contigo primeramente. Entonces, ¿qué es lo que está esperando Jesús? Él debe ser o quedarse en el cielo hasta el momento, hasta el tiempo en que vuelva todo a ponerse en el orden. Ahora quiero llevarles por qué el Señor trabaja el orden. Vamos de la mano. Vea conmigo Mateo capítulo 16, por favor. Mateo 16. Dice en el verso 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca que dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades que no prevalecerán contra ella. Muy bien. Quiero resaltar esta parte. ¿Qué dijo Jesús? Y sobre esta roca edificaré, a ver todos, edificaré mi iglesia. ¿Qué significa que Jesús diga mi iglesia? Le está dando propiedad. ¿Qué significa? Pertenencia. ¿Qué significa? Es de Él. No es la iglesia del pastor. No es la iglesia de asistencia pastoral. No es la iglesia de algún discipulador o de siervas del Señor. No. Es la iglesia del Señor. Algunos se confunden con templo. No. Él habló de su iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. En otras versiones dice, construiré mi iglesia. Pero él no deja de hablar de esa iglesia como suya. Le pertenece. ¿Qué más implica cuando dice edificaré mi iglesia? Sí, nació de Él, se origina en Él. No, por eso ojalá podamos entenderlo bien. Misión Cristiana del Calvario como iglesia nace ¿dónde? En el corazón de Él. Entonces mi iglesia tiene que ver también, aparte de que se origina en Él, tiene que ver con ¿qué dijiste? Con su diseño. Por eso dice, edificaré mi iglesia. ¿Qué significa? Yo trabajo en ella, pero todo va a ser en base a ¿qué? A mi diseño. Nadie le va a quitar y nadie le va a agregar algo, por muy bonito que parezca, pero el Señor dice, no puedo permitir que le quiten, ni siquiera que le agreguen algo bonito. Señor, yo le voy a poner esto. No, dice, es mi iglesia, yo la construyo, yo la edifico. Es mi diseño. Cuando dice mi iglesia, por supuesto, tiene que ver con su naturaleza. Mi iglesia tiene su naturaleza. Mi iglesia tiene su carácter. Tiene su misma genética. Tiene su identidad. O sea, es una iglesia ¿qué? Completa.
es igual a Él. Es una iglesia gloriosa, pero ¿por qué es gloriosa? Porque es igual a Él. No es parecida. Entonces, por eso es importante entender cuando Él dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, como yo soy iglesia, como tú eres iglesia, esa iglesia del Señor, ¿qué está diciéndote el Señor? ¿Qué me está diciendo? Está muy fácil. Saliste de mí. En mí está tu origen. Yo te engendré. Te estoy edificando. Te estoy desarrollando de acuerdo a mi naturaleza, conforme a mi carácter. ¿Qué más está diciendo? Estoy quitando de ti todo lo que no es conforme a mi diseño. ¿Qué más está diciendo? Me perteneces. Porque dice mío, mía, ¿qué? Eres tú. Porque ustedes y yo no podemos vivir como que si no tuviésemos amo, como que no tuviésemos dueño. No podemos vivir sin estar bajo su señorío. Tenemos que tener bien clara nuestra identidad de hijos y nuestra identidad, por ende, de quién es nuestro Padre. Se lo voy a decir así. En el mundo, ojalá usted me lo entienda bien. En el mundo espiritual, pues, no hay hijos huérfanos. Jesús siempre dijo, mi Padre, mi Padre. Y le enseñó a los suyos a orar dirigiéndose a su Padre. Padre nuestro, Padre, Padre, enseñó Jesús. Pero a todos aquellos que tenían comportamientos, estilo de vida totalmente fuera del gobierno de Dios, ¿qué les dijo? Porque vuestro padre, el diablo, no los dejó sin padre, no son huérfanos. No sé si lo está agarrando, ¿sí? En el mundo espiritual no hay hijos huérfanos. Entonces, todo nacido de nuevo tiene que saber, entender, conocer quién es su padre. Entonces, si Él es mi padre, yo no puedo estar viviendo con otra naturaleza. Yo no puedo estar viviendo con otro carácter. Yo no puedo estar permitiendo desórdenes en mi vida. No puedo estar obedeciendo a otro padre que no es mi padre. ¿Estamos claros? Por eso Él dice, mi iglesia. Dile a tu hermano, esa iglesia eres tú y esa iglesia soy yo, díselo. Ahora miren a dónde nos lleva el Señor con todo esto. Seguramente algunos de ustedes se van a sorprender. Estuve compartiendo algo de esto en este recorrido que tuvimos con asistencia apostólica.
Diga conmigo, adorar, evangelizar, discipular, transformar, multiplicar, manifestar el poder de Dios. Ya muchos de ustedes hasta habían olvidado eso. Otros no lo saben. Llegaron después de eso. Pero el Señor hace años, cuando comenzaba todo esto que hoy conocemos como esta maravillosa revelación que conocemos como un modelo a seguir, uno de los comienzos tuvo que ver con eso. El Señor nos habló de los mandatos. Aparte son los mandamientos. No estoy hablando de los mandamientos. Estoy hablando de los mandatos. Por ejemplo, cuando la Escritura dice servid a Dios con alegría, ese servid, ¿qué es? Es una orden. En otra versión, a Jehová vuestro Dios serviréis. Y va una orden, que es un mandato. Adorad o adórenle en la hermosura de su santidad. Ahí hay un mandato. No es de acuerdo a lo que ustedes consideren, como ustedes piensen, no. Está definido lo que es un mandato. No es una opción. Por tanto, id es mandato. Entonces el Señor nos habló cuando empezaba todo esto, esta revelación, y que de repente algunos de ustedes no estaban y otros sí, pero aún los que están deben tener claridad de eso. Eso no es como, hace cuánto vimos, ya ni me acordaba. No, no, no. Vamos a ver la relación. En aquellos años, ¿qué dijo él? Esta es la iglesia que yo estoy construyendo. Esta es la iglesia que estoy edificando. Esta es la iglesia por la que yo vengo. Sí, claro, una iglesia santa. ¿Qué más? Una iglesia gloriosa, santa, sin manchas, sin arrugas, ni cosas semejantes, correcto. Pero él a través de estos mandatos nos definió lo que ustedes y yo debemos estar haciendo para cumplir su plan y su propósito. Entonces nos dio este orden. ¿Cuál orden? Otra vez, adorar, evangelizar, discipular, transformar, multiplicar y manifestar el poder de Dios. A ver, dígaselo a su hermano, sobre todo los que ya lo sabían. Solo voy a ir hoy, no voy a profundizar en cada uno, pero sí ir tocando cada aspecto para que lo comprendamos mejor. Cuando el Señor nos habló, por eso Él habla de mi iglesia. Cuando nos habló de el primer mandato de adorar, Él dijo, esta es la clase de iglesia por la que yo vengo. Una iglesia adoradora. ¿Qué es una iglesia adoradora? Está compuesta, está integrada por verdaderos adoradores. Jesús dijo
En Juan 4, recuerda usted a la mujer samaritana, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre y lo van a adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué está diciendo? Ojalá, por favor, me dé a entender y no lo sientan como que se esté atropellando a alguien, porque no es así. Los verdaderos adoradores no están aquí porque tocan instrumentos o porque cantan. Cuando alguien considera que es un adorador por estar en el grupo de alabanza, no es correcto. Porque un adorador no es adorador por estar en el grupo de alabanza. De hecho, usted, si así fuera, muchos de ustedes o de nosotros no entraríamos, le voy a decir así, en ese segmento. Porque usted diría, yo no soy parte del grupo de alabanza. Entonces los verdaderos adoradores, claro que sí, deben ser los que están ejecutando instrumentos, los que tienen un micrófono en sus manos, pero usted y yo también debemos de ser, entonces, ¿qué? Verdaderos adoradores. ¿Qué es lo que me hace primero verdaderos? ¿Por qué Jesús habló de verdaderos adoradores? Porque hay adoradores falsos. No se asuste, aunque en el camino pueda que sí. ¿Qué es un adorador falso? Dije que no me iba a profundizar, pero trato de pasar por ahí para enseñar una iglesia adoradora. ¿Qué es un adorador falso? ¿Qué es la falsedad, pues? Que se muestra como original, pero no es original. Por ejemplo, un billete falso. No es fácil para muchos de identificarlo como falso. Usted lo lleva a la tienda, a la carnicería o cualquiera, pues, ¿verdad? No usted. Pero cualquiera lo lleva, o a ver, puede ser inconscientemente, usted le diera un billete, usted ni siquiera se percató, y usted compra con él y se percata a la otra persona y sigue circulando por todas partes, ¿verdad? Sí. Aparte es el que sí sabe y lo hace adrede, lo hace con otra intención. Pero no es fácil muchas veces, aunque alguien aquí me diga, no, para mí sí, qué bueno hermano, qué bueno hermana, ¿verdad? Que lo identifica rápido. Pero eso no son todos. Hasta que llega a un lugar donde ¿qué? Una institución, un banco, donde ahí sí no pasa. Ahí ya les han enseñado a detectar el billete falso. Hasta ahí llegó el billete falso. Lo identifican en las formas que sea, pero dicen, mire, este es un billete falso. Muy bien, eso es poniendo el ejemplo de un billete y el banco detecta. Pero en cuanto a la adoración, es el Padre, a través Cristo mismo, a través de su Santo Espíritu, que define
a los verdaderos y a los falsos. Voy a ponerle un ejemplo. Hoy los cantos, la letra de los cantos son, de veras son una letra, es una letra linda, son hermosos. Pero yo puedo estar cantando un canto y lo que estoy cantando no es verdad, aunque la letra sí es verdad. Ojalá me dé a entender. Lo que dice el canto es verdad, pero al decirlo yo, no es verdad en mí. ¿Cuántos cantos hay? Muchos, ¿verdad? Díganme ustedes, entre todo lo que cantamos. Tus determinaciones siempre son realidad. Eso es verdad. Pero yo puedo estar haciendo las mías. Estoy cantando algo que es verdad, pero cuando yo lo canto, no es una verdad en mí. ¿Qué más? Sí, pero quisiera algo más personalizado, como por ejemplo, tus palabras son más dulces que la miel, ¿verdad? Ordenan, eso es verdad. Pero yo sigo sin ordenarme, sigo desordenado. Entonces mejor ya no canto usted. No, 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 no. A ver. Tus deseos soberanos se cumplen. Puedo estar yo haciendo mis propios deseos. Ajá. No los deseo. Tus deseos soberanos se cumplen. ¿Verdad? Sí, eso es verdad. O sea, ningún canto de los que cantamos tiene ¿qué? Falsedad. ¿Qué más? Error. Mentira. El origen es bueno, es correcto. Pero yo puedo estar diciendo, eres el Señor de todo. A ese punto quería llevarlos. Pero no es mi Señor. Tú gobiernas, pero yo estoy fuera de su gobierno. Ya vamos agarrando. Híjoles, o sea, ¿qué tengo que hacer? Ya no cantar, no, ordenarme como un verdadero adorador. Decirlo ahí con el micrófono. No hay coherencia en lo que cantamos con lo que vivimos. Es correcto. Trabajar aquí es importante. Porque aquí están, ¿qué? Ministrando. Pero no es que la responsabilidad esté en ellos, con ellos y solamente ellos. Claro, al estar al frente, ¿qué? Eso los expone. Pero no es, a ver, toda la iglesia, júzguelos. No, no, no. Pero es una iglesia, la responsabilidad de todos. Entonces, cuando el Señor dice, mi iglesia, en este mandato, ¿qué es? Lleven a mi iglesia a ser una iglesia adoradora. ¿Cómo? No es solo cantando. Los verdaderos adoradores, ¿cómo se distinguen? Porque adoran al Padre. Está bien claro, ¿verdad? No tienen que mezclas. ¿Qué más?
su expresión es genuina. Saben muy bien, conocen el origen, conocen al Padre, fíjese bien. Lo conocen a Él, lo adoran a Él y lo adoran en espíritu y en verdad. Por eso me gusta mucho, Jesús le dijo a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no saben. En otra versión dice, ustedes adoran lo que no conocen, y en otra dice, ustedes adoran al Dios que no conocen. Adorar al Dios que no conozco. En otras palabras, al Dios no conocido. Eso me hace presentar una adoración religiosa. Soy religioso cuando canto por cantar. El canto está bonito, la letra está bonita, la música está bonita. Yo canto porque me lo aprendí o porque me lo estoy aprendiendo. Pero el verdadero adorador sabe que es más que cantar, es su estilo de vida. Eso que decías, la coherencia, su estilo de vida. Tiene que tener un estilo de vida que ¿qué? Que adora al Padre. ¿Cuándo? Todo el tiempo. No solo cuando llega el culto, el servicio. Claro, un verdadero adorador, aquí o allí, es impresionante la calidad de adoración que entrega. ¿Qué dijo entonces Jesús? Yo edificaré mi iglesia, de acuerdo a mi diseño. Mi iglesia va a ser entonces una iglesia adoradora. No depende de instrumentos, aunque qué bueno que los tengamos, porque también hablan los salmos. Las diferentes clases de instrumentos con las que podemos alabarlo a Él. Pero sí, bien entendido, pues tú vas manejando tu vehículo. Estás en el negocio, en el trabajo, en la universidad. No vas a sacar ahí el teclado, el piano. Y no sabes tocar nada. Por eso no se limita a un instrumento, es correcto. Pero un verdadero adorador con instrumento, un David, que la adoración no se la proveía el arpa. Él era un adorador. El arpa solo era un recurso que él lo hacía acompañarse con la adoración. ¿Qué más? Siguiente mandato. Evangelizar. El Señor, ¿qué es lo que está diciendo? Mi iglesia es una iglesia evangelizadora. ¿Qué significa? Una iglesia que se extiende. ¿Qué extiende? Mi reino. ¿Qué extiende? Su gloria. Su nombre mismo. Por eso, id y predicad el evangelio a toda criatura. Es el diseño de Dios. Una iglesia, ¿qué? Evangelizadora. Por eso aquellos en Hechos, cuando fueron dispersados, no fueron haciendo otra cosa más que predicando el evangelio a toda criatura. Predicando a Cristo, no hablando de Cristo, presentando a Cristo, predicándolo a Él, o sea, Él en ellos. Por eso se les llamó por primera vez cristianos. Eran como pequeños Cristos.
Entonces el Señor sí dio mandato. Id y predicad el evangelio. Una iglesia que anuncia las buenas nuevas. Y por cierto, de eso hay mucho que decir. Porque no estamos predicando. Están los que están predicando, pero están los que están predicando, pero otra cosa, no las buenas nuevas. Mire usted, entréguese al Señor, ríndase a Cristo. Le pregunto a usted hoy, ¿dónde está ahí la buena nueva? Vuélvase a Dios. ¿Dónde está la buena nueva? No que eso está malo de decirlo, pero ¿dónde está la buena nueva? Si una iglesia evangelizadora anuncia las buenas nuevas, y como tú y yo somos esa iglesia que estamos anunciando. ¿Qué es una buena nueva? ¿Qué es una buena noticia? En este caso, es algo que no han oído. Nueva noticia. Buena noticia. Entonces la iglesia ha sido portadora, ¿pero de qué? De un evangelismo religioso. ¿De qué más? Un evangelismo limitado. Un evangelismo con mezclas. Un evangelismo condenatorio. Un evangelismo deficiente. Y él dijo, no, mi iglesia. Mi iglesia. Entonces en este mandato que lleva su iglesia es portadora ¿de qué? De buenas noticias, de buenas nuevas. Del mensaje correcto. Claro, ya lo hemos entendido. Somos el mensaje, por supuesto. Pero ¿qué hace Pedro cuando se para allá en los Hechos? Presenta el mensaje correcto. No se puso a buscar en concordancias primero, ¿qué digo? Primero no existían las concordancias. Pero él no se puso, Pedro no estuvo ahí rascándose la cabeza y ahora ¿qué digo? ¿Y qué comienzo? Digo primero esto, digo aquello. Y si se me olvida, ay no. ¿Y qué tal? No, Pedro se puso en pie y con él los 11 y comienza a predicar. Comienza a presentar a Cristo. Es Pedro el que dice Jesús, varón aprobado por Dios. Presenta a Cristo como lo que es. Y se va Pedro. Imagínense ustedes, hoy los teólogos se atreven a determinar lo que Pedro dijo en orden teológico. Los teólogos. Es que qué mensajón ese. ¿Cuántos teólogos lo han predicado igual y no se convierte nadie? Porque quieren que se conviertan los 3,000 y los 5,000. Porque creen que la clave es exactamente hacerlo igualito que Pedro. No, si eso fue el Espíritu Santo el que se lo dio a Pedro en ese momento. ¿Por qué? Porque ya estaba determinado por Dios, por Cristo mismo, que iba a suceder. No estaba Dios como
Padre no estaba ni Cristo mismo en los cielos. Ay, ojalá que no se confunda Pedro. No sé si lo están entendiendo. En el cielo no hay ninguna ansiedad. Cristo no estaba, ay, ojalá que Pedro no se me vaya a poner nervioso. Ay, no. No tenía que echarle porras. Ánimo, Pedro, ánimo. ¿Cómo se paró Pedro? Sobrio, seguro. No vaciló. No dijo, ¿y ahora qué digo? ¿Qué hago? Se paró con autoridad, con sobriedad, con legitimidad, con el poder de Dios. Entonces, una iglesia evangelizadora es una iglesia que entiende que es un mandato evangelizar. No es una alternativa, no es una opción. Que este mandato aplica no solamente para el vecindario, la colonia, ¿qué más? El barrio, la ciudad. Este mandato rebasa fronteras. ¿Qué más? ¿Qué dijo el Señor? Una iglesia discipuladora. Es una iglesia que entiende lo que significa ir y hacer discípulos. Es una iglesia que no se acomoda, sino que entiende el mandato y no solo lo entiende, lo ejecuta, lo aplica. En ese ordenamiento del Señor, en este ordenamiento, ¿qué debes estar haciendo tú? Y yo, discípulos. Miren esto pues, si pasan no meses, si pasan años y solo me disipulan y me disipulan y me disipulan y me disipulan y llevo 3 años y llevo 5 años y llevo 8 años para la gracia, por la gracia de Dios o para la gloria de Dios, yo ya llevo 10 años de estar en el grupo, fíjese, ¿de verdad? ¿Sí? 10 años me han estado discipulando, ¿sí? No, compremos un pastel y disfrutémoslo. Ya 10 años de permanecer en el grupo. Eso es no entender a Dios. Él dijo, mi iglesia es una iglesia discipuladora. Una iglesia discipuladora no es, ay hermano, te están trabajando en el discipulado. Sí, mire, mi discipulador, gracias a Dios por mi discipulador, fíjese. Tengo un discipulador que, mire, le da dolores de cabeza, le he sacado canas, de todo le he dado, pero mire qué paciencia la que tiene conmigo. Ay, yo cómo lo amo, fíjese, cómo la amo a ella. Ojalá nunca me lo vayan a quitar. Que siga así en el grupo. No ha entendido. No ha entrado al ordenamiento de Dios. Eso es parte del ordenamiento. No es asunto que pasen los años y que te sigan discipulando y discipulando y discipulando y discipulando. Muy bien, un día el Señor te puede decir, escúchame, ya por mucho tiempo has estado consumiendo los nutrientes de la tierra y no hay fruto. Hay 2 higueras. ¿Me ayudan si la otra no es higuera? Recuerdo que sí. Pero la higuera, una es aquella cuando el Señor la seca. Estaba con sus discípulos, fue a buscar higo y no lo halló, la secó. Pero después también habla, antes o después, como sea, habla de una viña. Y según entiendo yo, era una higuera. Si no, me lo dicen rápido. Cuando el Señor manda
al siervo que cuida, que atiende la viña, y le dice que la corte. ¿Y sabe qué le dice él? Señor, déjala otro año. A ver si ya lo encontraron. ¿Sí? ¿Es higuera o no es? ¿Sí? ¿Cómo? A ver. Si es higuera, está en Lucas 13, 6. Ajá. Dice, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Ahí está. Ajá. Y en el 7 dice, y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Venga, uno de este lado y otro de este lado. ¿Quién quiere ser la primera? Vale. Gracias por esa disposición, porque a nadie le gusta que lo ejemplifiquen con algo que no se oye muy bien, pero necesitamos una ayuda con los ejemplos. Mira el Señor entonces y busca higos, no lo encuentra en esta higuera. ¿Y qué dice? La secó. La maldijo, dice, y la secó. Los discípulos se sorprendieron, porque eso fue inmediato. No le dijo de aquí a un tiempo, no, de una vez en el momento. Se seca. ¿Qué significa que se secó? ¿Le quitó qué? La vida. El que en mí, tiene vida, pero no lleva fruto. Entonces le quitó la vida. El que en mí no lleva fruto. Muy bien. Se secó. La otra le ordena al viñador, al encargado de la viña, le dice, ya he venido por ¿cuántos años? Por 3 años. Miren qué lindo usted lo que les venía diciendo. Estar años siendo discipulado, ¿verdad? Ya 3 años he venido. Entonces, cada vez que llegaba el señor de la viña, ahí estaba la higuera. ¿Cómo? ¿Cómo estaba la higuera? Verde. ¿Qué más? Frondosa. ¿Por qué? Estaba comiendo todos los nutrientes de la tierra. Estaba feliz. ¿Ah? Ya no estaba toda pálida, toda amarillenta y mera así marchita. No estaba, sí tenía la vida. Estaba robusta. Entonces cada vez que llegaba el dueño de la viña, la encontraba así, verde, bonita, frondosa, robusta, como dijeron, pero sin fruto. Entonces la orden es, córtala. Y rápido el viñador, el encargado, rápido le dice, Señor, ¿qué es lo que le pide? Señor, por favor, dame un año más. Porque el viñador reconoció que había algo que él todavía no había hecho. Discipulador, asistente, como fuese, escucha. Reconoció que había algo que no había hecho. Entonces el viñador fue ¿qué? Justo. ¿Qué más fue? Honesto. Misericordioso. Si el dueño le estaba diciendo, córtala. Él no tenía que discutir, ya me dijo que la corte, entonces pues te vas, ¿verdad? La corta.
Pero él fue honesto, fue íntegro, fue cuidadoso, misericordioso, justo. Ya había hecho trabajo, pero no lo había hecho completo. No es que el viñador estaba de brazos cruzados o recostado en una hamaca. No, sí había hecho, pero no lo había hecho completo. Déjala un año. Yo voy a cavar, voy a ahondar, voy a indagar y voy a hacer lo que me toca para llevarla a qué? A que produzca. Y si vienes y al año que vengas, y si no hay fruto, entonces sí. ¿Marcó qué? Tiempo. Tiempo, trabajo. Entonces, ¿cuál fue el problema en ambas? Una palabra. El fruto. El fruto. Eso fue todo. No fue su tallo, no fue su hoja, no fue la tierra, no fue que le faltara agua, no fue. Es que no estaba dando fruto. ¿Pueden sentarse, por favor? Gracias. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Mi iglesia es una iglesia discipuladora. Mi iglesia, la que yo estoy edificando, la que yo estoy construyendo, la que está en mi ordenamiento. Por favor, entiéndame bien esto. No es el que jala gente. Aquí le traigo gente. Mire, bueno, llevar a otros es correcto, pero no está hablando de eso. Más que eso, es que producir fruto. Ir y hacer ya fue definido, determinado. Ir y hacer discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Enseñándoles que guarden todas estas cosas, no que guarden lo que se les ocurra, lo que piensen, no que guarden solo lo que quieran, no, todo lo que ha sido ordenado por el Padre. Eso hay que guardarlo, hay que cuidarlo, hay que retenerlo, hay que aplicarlo, hay que ejecutarlo. Esa es la calidad de discípulos que está produciendo ¿quién? Una iglesia discipuladora. ¿Qué más? Siguiente mandato. Transformar. Una iglesia es la iglesia en este caso, no una iglesia, la iglesia de Jesucristo es una iglesia que ¿qué? Que tiene transformación. ¿Qué es transformación? ¿Qué implica la transformación? Un cambio de vida, un cambio de mentalidad, un cambio de estado, un cambio de condición. O sea, no puede seguir siendo el mismo o la misma. Debe haber transformación. Porque eso habla de Él. Él transforma. Cuando vieron a la mujer samaritana, ¿qué vieron en ella? Una mujer que transformada. Cuando vieron a Zaqueo, ¿qué vieron en Zaqueo? Un hombre transformado. Cuando ven a Saulo, ¿cómo lo ven? Un Saulo transformado. Un Felipe transformado, un Pedro transformado. ¿Qué dijo el Señor entonces? La iglesia que estoy edificando es una iglesia
que se transforma, es una iglesia que tiene transformación, que lleva a otros, muy bien, que lleva a otros a la transformación. ¿Te han estado levantando la mano allá? Es una iglesia que se transforma y lleva a otros a la transformación. Es correcto. Por eso el mandato del Señor tiene que ver con transformación. ¿Qué vimos el domingo anterior? Arrepentíos y convertíos. ¿De qué está hablando? Conversión tiene que ver con transformación. Arrepentíos y convertíos es una orden. Conviértete. A ver. Sí, pastor, y podemos ver la transformación que Jesucristo hace con la transformación del vino, ¿verdad? No fue a medias, fue completa y fue notoria. Así es el poder que tiene para transformar todo, no solamente algo. Si no, alguien hubiera dicho, él pudo transformar el agua en vino, pero no puede transformar a las personas. Otros hubieran dicho, sí transforma a las personas, pero las circunstancias no puede transformarlas. Mire, el agua no la pudo transformar en vino o convertir en vino. Él transforma todas las cosas. A ver, dilo ahí con el micrófono. No sé si alguien más se quedó en espera del micrófono, levanta la mano. Sí, la escritura dice que Él es el que cambia mi lamento en gozo. Tiene que ver con esa transformación. Mi lamento en gozo, mi lamento en baile, habla también la escritura. ¿Qué significa eso? Cambio de estado. A ver. Vemos en la escritura también cómo Él convierte las piedras en pan y luego Él transforma el agua en vino. Son dos estados diferentes, un estado sólido y un estado líquido. No hay cosa que Él no pueda transformar. No hay nada que sea tan fuerte, tan duro, o incluso aquellos que dicen, mire, yo no tengo mucho de qué arrepentirme. No, es que necesitamos convertirnos a la persona de Cristo. Esto es completo. Así es. Es correcto, es bonito el ejemplo que pones porque no existe nada, nada. Si con un fuerte viento rompe las rocas. Cuando se le aparece a Elías, recuerda, antes de llegar. Manda un fuerte viento, porque dice que él no estaba en el viento. Lo mandó. Y el viento rompe aquellas rocas. Las parte. Pero a veces vivimos como que si tuviéramos un Dios que impotente. Hay quienes así viven, como que tienen a un Dios incapaz. Un Dios, aunque con su boca dicen tú todo lo puedes, pero a la hora pareciera que fuera un Dios que hay muchas cosas que no puede hacer. Ese no es el Dios verdadero. El único Dios verdadero, Él todo lo puede. Nada le es imposible, nada. Hay quienes van con el médico, les dan una noticia, allí mismo les viene la frustración, el desánimo. ¿Qué más? La angustia, el temor. Hay algunos que les dan una noticia y ahí mismo delante del médico le dan la bienvenida a la muerte. Les dan la noticia ahí mismo. Les cambia el semblante. Ya están pensando, ¿y a quién le voy a dejar esto? ¿Quién lo va a dejar? Ahora, por supuesto que no es una noticia grata cuando te dicen algo, pero ¿qué es lo que el Señor está haciendo? ¿Qué está permitiendo? ¿Qué te está diciendo? ¿Qué te está mostrando?
No tendrás temor de malas noticias. Ah, pero esa noticia no tiene nada de bueno, es mala. Muy bien. Entonces, ¿qué dice? No tendrás temor. ¿Qué es lo que el Señor te manda a hacer? A menos que ya sea, ¿qué? El tiempo definido, determinado. Y les voy a decir algo. Aún con el tiempo determinado, miren lo que pasa ya con el profeta Isaías. No lo vamos a leer, pero si alguien quiere buscarlo solo para dar la cita bíblica, cuando le dice a aquel rey, te vas a morir. Le envió al profeta Isaías para decirle, ordena tu casa. Oiga pues, ordena tu casa, porque te vas a morir. Aquí quiero aclarar algo muy interesante y le doy gracias al Señor por llevarme a ese punto. Como esa es la única parte, pareciera que es la única parte, más bien, que aparece, ordena tu casa, entonces algunos tienen miedo, porque cuando se les habla de ordenar su casa, creen que le están diciendo te vas a morir. Para este rey, porque era un rey, se me olvidó el nombre de él. ¿Cómo? Ezequías creo que era, ¿verdad? Rey Ezequías, ¿dónde está? Segunda de Reyes 21, anótelo, pero ahí lo mira ahí despacio en su casa. Segunda de Reyes 21, el rey Ezequías, mire pues, ¿a qué voy? Por favor no se pierda, solo anote y ponga atención, no se pierda esto. Dije, a menos que ya sea su hora. Pero aun cuando ya es su hora, mire lo que pasa aquí en este caso. Dios diciendo, ordena tu casa porque te vas a morir. Y no vivirás, ¿va? Va, fíjese bien. Pero viene este rey, se arrepiente, clama a Dios y Dios le da 15 años más de vida. ¿Qué nos dice eso? Eso no es para todos. Es para que el que sea capaz de recibirlo, que lo agarre bien. Aún aquí clamó. Ya era la determinación de Dios. Y le manda un profeta, un verdadero profeta. Ordena tu casa porque de cierto morirás, no vivirás más. Después manda al Señor al mismo profeta, anda a decirle pues que va a vivir 15 años más. ¿Qué le estoy mostrando? No un Dios que juega con la vida y la muerte, no. Estaba hablando de aquellas noticias que vienen a su vida. Y que un médico, por ejemplo, y el médico no está jugando. El evangélico dice, reprendo. Yo le dije al doctor, no, yo no recibo eso, reprendo. Creen que por eso no les va a pasar nada. El doctor no sabe nada de reprender. Él está viendo los exámenes de laboratorio y no sé qué más cuestiones y le está diciendo, mire, esto es lo que realmente tiene, esto es lo que pasa. Y hay casos donde dicen, llame a su papá, llame a su mamá, llame a su no sé qué pariente cercano. Pero aún cuando viene una noticia de esas, hay que entender qué es lo que el Señor está diciendo, qué es lo que quiere. ¿Ya es el tiempo? ¿Llegó el tiempo? O alguien dijera, llegó mi tiempo. Pero ahí opera muchas cosas. El Señor puede ser algo para que Él se glorifique. Pero hay que entenderlo en todo.
qué hago y qué no hago. El desaliento, el desánimo, la tristeza, la congoja, la aflicción, la angustia, todo lo que usted quiera, eso es lo que menos debiera de haber, lo que no debe existir. Muy bien. Ahora, fíjese bien con esto, pues. Dice el siguiente es multiplicar. El Señor sí nos ordenó que nos multipliquemos. Es un mandato, no es una opción. La multiplicación es de Dios. ¿A qué nos lleva el Señor entonces? A ver. Cuando el Señor le dio a la multitud un pescado y un pan a toda la gente que estaba en su viaje para que aprendieran de Él. Muy bien, Él multiplicó los panes y los peces. Otra vez, así como convierte el agua en vino, aquí multiplica los alimentos. Pero es el mismo Dios que multiplica lo que Él quiera multiplicar. Multiplica las estrellas, multiplica la arena del mar, el polvo de la tierra, pero multiplica también a los suyos. Por eso es un mandato el multiplicarnos. A ver. Sí, pastor, hace algún tiempo usted nos enseñaba que nuestro Dios es experto en multiplicar todo lo que Él hace, todo lo que Él crea, porque todo es bueno en gran manera. Y ahí estamos incluidos justamente lo que usted está diciendo ahorita también. Nosotros, sus hijos, Él va a multiplicar, no cualquier cosa, cualquier persona, Él va a multiplicar su imagen, lo que Él está formando en cada uno de nosotros, multiplicación de discípulos. Es correcto. Es correcto. Fíjese que miren lo que ha hecho el enemigo como imitador. Que ha hecho el enemigo como imitador, porque Satanás lo que busca es imitar. Todo lo que Dios hace, él busca imitarlo. La Escritura dice, por haberse multiplicado la maldad. Si algo hace el enemigo es multiplicar el desorden, multiplicar lo malo, multiplicar el odio, multiplicar la maldad, multiplicar el pecado. Todo desorden. Él busca ¿qué? Multiplicarlo. Por eso, en el orden de Dios, debe multiplicarse ¿qué? Lo que ya oímos, su imagen, su carácter, su naturaleza. Sus hijos deben y debemos multiplicarnos. Por eso la importancia y la necesidad, allá te siguen levantando la mano. Por eso la importancia y la necesidad de ¿qué? De entender el ordenamiento, de entrar al ordenamiento de Dios. En ese ordenamiento, Él dice es que es menester que te multipliques, pero no que multipliques el error, no que multipliques ¿qué? Lo incorrecto, lo equivocado, los celos, los pleitos, la mentira, no que multipliques una naturaleza vieja.
Eso no debe multiplicarse. No, multiplica mi diseño, multiplica mi misericordia, mi amor, mi verdad, mi presencia, mi diseño. Eso es mi naturaleza, mi imagen, esa imagen que debemos de multiplicar. A ver. Profeta, recuerdo hace muchos años usted fue a ministrar a la iglesia de los Amates. Nos llevó a algunos, pero ahí enseñó algo que fue bastante fuerte y hay que entenderlo bien. Usted dijo, a mayor gente realmente es mayor problema. O sea, mucha gente es mucho problema en el sentido de si hablamos de solo número. Por eso un modelo a seguir no se enfatiza solo en número. Entonces esa multiplicación tiene que ser, o sea, sí es de Dios la multiplicación, pero incluso en el reino de Dios la multiplicación tiene una forma, tiene un diseño, porque se multiplica la misma imagen. Esto encarga a hombres fieles, ¿verdad? Las varas con Jacob no miraban a otras ovejas, sino seguían viendo las varas, porque la multiplicación es conforme a ese modelo. Muy bien, usando lo que dices, vamos a poner cualquier número de personas. En un grupo de comunión familiar, ¿cuántos ponemos? Pongamos 10. Por favor, agárrelo. Un grupo de comunión familiar, 10 discípulos que tiene el discipulador. No deben ser 10 problemas. Si lo multiplicamos o lo elevamos para los matemáticos, a la potencia de 7, ¿cuántos serían 10? Diez discípulos no deben de ser 70 problemas. Porque cada uno, mire, se carga una de problemas, cada uno. Miren, en el grupo solo tengo 10, pero son como 70 problemas. ¿Sí? No se lo está agarrando. Eso es un grupo, o eso es una iglesia. Ahora llévelo a una iglesia. Con 50, con 100. Una iglesia con 100 que ya tiene 1000 problemas. Con 100. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar de todo. Son discípulos que ¿qué? Que están en un grupo, pero no los están haciendo discípulos. Porque el discipulador no está haciendo lo que el Señor ordenó, o porque son estos los que no se dejan, ¿qué? Hacer discípulos, no permiten, estorban a Dios. Eso es para que no siempre estemos viendo al discipulador como el que no hace bien su trabajo. Van a haber casos en donde sí, pero hay otros donde es el discípulo el que no se deja, vive más como miembro, pues, como habla en el grupo, en el libro de discipulado. No se deja ser discípulo. Se resiste, contesta mal, no se somete a Dios, no le gusta que lo corrijan, se pelea con el discipulador, ya está pidiendo que lo cambien, no con él, no con ella, no quiero, mejor con otro. Ay, sí, eso es lo que estaba esperando. Aquí sí, mire, qué bonito, qué bendición de Dios. Qué diferencia este discipulador. Al tiempo también se pelea con él o con ella. No. Y otro. Hoy sí, aquí sí estoy en el discipulado verdadero. Al tiempo, ¿qué? También se pelea. Entonces al final, ¿qué puede terminar diciendo? Ah, todos son iguales, nadie sirve. Ningún discipulador es bueno. No, pero ¿por qué? Porque
no estoy viendo la deficiencia en mí. Prefiero ver la deficiencia, los faltantes en otros. Y entonces eso se multiplica. Nunca fuimos llamados a multiplicar lo malo. Nunca fuimos llamados a multiplicar ninguna deficiencia, ningún faltante. No, eso no debe multiplicarse. Se multiplica todo lo bueno, lo que es de Dios. Y vio Dios lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y los multiplicó y los bendijo. Y el último, manifestar el poder de Dios. Cuando veíamos el ejemplo hace un momento de una noticia dura, difícil, pero se decía, ¿y qué tal si esto es para manifestar al Señor su gloria? Para manifestar su poder. Pero esto no se puede tomar con las emociones, porque si no, a todo lo queremos aplicar eso de una manera equivocada. Pero sí hay casos donde Él sí ha determinado glorificarse. Pero puede que alguien lo interrumpa. ¿Recuerdan lo que vimos hace algunos días? Te he glorificado. ¿Qué dijo el Padre? Me he glorificado y me glorificaré aún. ¿Qué es lo que Él quiere? Glorificarse en ti, en mí. Glorificarse en nosotros. Porque nosotros le estamos glorificando a Él. Cuando manifestamos su poder, la manifestación de su poder no es una alternativa, no es una opción. Por eso cuando envió a los discípulos, ¿cómo los envió? Bueno, los envió de 2 en 2. ¿Pero qué les dijo? Sanen enfermos. ¿Qué más? Echen fuera demonios. ¿Qué más? Resuciten muertos. ¿Qué estaba haciendo? Los habilitó para que manifestaran el poder de Dios. Jesús mismo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. ¿Para qué? Para sanar a los enfermos, para libertar a los cautivos, para que reciban óleo en lugar de ceniza. Creo que ahí atrás levantan la mano, no sé. Sí, a ver. Sí, pastor, poder agregar allí cuando Jesús le dijo al Padre, he manifestado tu nombre a los que me diste. El Señor allí a él les reveló, a ellos el Señor les reveló y les mostró su poder, su autoridad en todas las cosas, les mostró el reino. Por eso ellos estaban habilitados y completos para hacer la obra del Padre también y manifestar su poder. Es correcto. Entender eso es lindo, es glorioso. Entonces, vamos. En este final, ¿por qué el Señor nos tiene en un tiempo de ordenamiento de todas las cosas? ¿Todos aquí? Porque su iglesia. ¿Por qué nos lleva a ese tiempo de ordenamiento otra vez? Porque somos su iglesia. Pero es un tiempo determinado, prefijado por Él. No es hoy tú tienes 18, 20, estás en los 20, en los 30, en los 40, la edad que sea.
Y el Señor te dice, tranquilo, tranquila, tienes toda una vida por delante. Si estás en los 18, en los 15, en los 19, y tienes años para ordenarte. No. Tú que estás en los 20, en los 30, en los 40, todavía te falta. Tienes larga vida para ordenarte. No, no es eso. Ese hasta que marca un límite. Hasta el tiempo de que todo vuelva a ponerse en su lugar. Entonces, si yo no entiendo eso, puedo estar en mis 18, en mis 20, 30 y ese hasta que yo creo que va a durar toda la vida. No. Entonces, te manda y me manda, nos ordena que ordenemos. ¿Por qué? Otra vez, porque es su iglesia. La relación con los mandatos, ahí vamos entendiendo, conociendo, viendo el tipo de iglesia, la calidad de iglesia. Vamos todos conmigo, una iglesia adoradora, una iglesia evangelizadora, una iglesia discipuladora, una iglesia transformadora, una iglesia multiplicadora, una iglesia que manifiesta el poder de Dios. El poder de Dios no se ha acabado. Eso no estaba limitado a las campañas que se hicieron. No hay que continuar con esa manifestación de poder. Qué bendición saludar a nuestros hermanos que están en diferentes lugares, diferentes ciudades y naciones. Sé que nos han saludado de España, de Suiza, de México, Estados Unidos, de Perú, Colombia, Chile, Argentina, y todo lugar donde nos saludan nos bendice mucho saber que hasta allí está llegando la palabra de Dios. Les animamos a seguir adelante en el diseño de Dios. Un fuerte abrazo para todos.